Bien, continuamos y para cerrar el programa tenemos que platicar con Charlie del Río, nuestro crítico de cine, nuestro compañero de Cinemanet. Qué bueno que estás con nosotros, Charlie. Tenemos, creo yo, dos propuestas de tarea que están fantásticas. Antes que nada, bienvenido. ¿Cómo te va? Muchísimas gracias, Alfredo. Encantado de saludarte. Pues sí, fíjate que dos cosas muy interesantes que se estrenaron esta semana. Una es la serie Andor de Star Wars, que está de estreno en la serie Disney Plus. Se estrenaron los primeros 3 episodios de los 12 que tendrá esta serie, que se irán acumulando semanalmente, pero la verdad que fue muy grata la entrega, porque la pregunta era ¿qué otra cosa nos van a poder ofrecer de Star Wars? ¿Se va a parecer o no se va a parecer a todo lo que hemos estado viendo pues recientemente en esta plataforma, con calidades muy distintas entre Mandalorian, entre Boba Fett, en la serie de Obi-Wan, que no gustó mucho? Y esta es una propuesta interesante porque se trata otra vez de una precuela de una película que se llama Rogue One, que fue protagonizada, entre otras personalidades, por Diego Luna, en el personaje de Cassian Andor, que por cierto muere, como muchos otros que tienen un final trágico en esta cinta de hace ya varios años. Entonces, la historia es 5 años antes, de qué manera Andor se va a integrar a la resistencia, a los rebeldes, y encaminarse en esta lucha contra el Imperio Galáctico. Lo que me llamó muchísimo la atención de esta propuesta es que se siente como ciencia ficción muy sólida. ¿A qué me refiero con eso? Cuando la ciencia ficción empieza a aportar elementos, metáforas, analogías sobre realidades actuales que en nuestro caso son globales. Es una película que habla sobre planetas o regiones que están con una capacidad de desarrollo menor, sobre migrantes, sobre desplazamientos, sobre autoritarismo, cosas que tristemente, por donde busques en los 5 continentes, tenemos problemas de esta índole. Entonces la serie lo aborda desde ese punto de vista. Además se va también con unos flashbacks a la infancia del propio personaje para tratar de entender ese origen en un lugar muy lejano, donde además no se habla el idioma común de esta galaxia, que bueno, la escuchamos nosotros en inglés. Y eso explicaría también hasta el acento que tiene el propio personaje que interpreta el mexicano Diego Luna, que por supuesto nos llena de alegría que un mexicano esté como personaje protagónico de un reparto coral, sí, pero como central de una serie nueva en torno al universo de Star Wars. Esos 3 primeros episodios podrían ni siquiera estar vinculados al universo de Star Wars. Es decir, se siente como una historia muy sólida por sí misma, pero poco a poco será integrado a lo que ya conocemos de esta saga fílmica desde hace, pues que inició en el 1977 con la Guerra de las Galaxias. Alfredo. Oye, Charlie, quiero decirte algo que es una cuestión técnica y que la verdad sí me llama la atención. Si a ti y a mí nos dicen, oye, van a hacer una precuela del programa México Vive desde hace 5 años y necesito que se vean más jóvenes, ¿verdad? La cosa no es fácil. ¿Cómo le hacen? O sea, yo sé que tienen mucha tecnología, pero... Y Diego no es un hombre grande, pues, pero sí, claro, echarte 5 años, sí tiene que ver una onda ahí, Charlie. ¿Cómo le hacen? No, bueno, efectivamente, él estuvo, después de la proyección que tuvimos de los primeros 3 episodios, apenas el lunes pasado, la serie se estrenó un par de días después, él se presentó con los fans y la prensa que estábamos en ese lugar donde se llevó a cabo esta presentación, y nos decía del equipo tan talentoso que hay detrás de las cámaras. Él hablaba de la diversidad de personajes, de la diversidad de historias que hay en la pantalla, pero también de la diversidad de gente internacional detrás de todo el equipo de producción. Empezando también comentando su caso, que no nada más es actor, sino que también es uno de los productores de la serie, y que está muy involucrado con Tony Gilroy, que es el creador de la serie y el director y el que preparó los guiones. Pero bueno, regresando a lo que me decías, hay un equipo muy especializado, internacional, de gente de maquillaje. Hay una persona que hace los bigotes, otro que hace el maquillaje, otro que hace los cabellos, y que efectivamente trataron de brindar ese aspecto, pues digamos, un tanto más juvenil para su personaje. Por lo pronto, en los primeros episodios aparece casi sin barba, ¿no? Lo cual, por supuesto, que siempre termina ayudando, y el tipo de peinado y la magia de Hollywood, Alfredo, así que sí podemos echarnos esa precuela que tú mencionas. Bueno, pues vamos a estar pendientes para ver la historia que ya nos mencionas, pero también vamos a ver qué personajes salen, si hay nuevos, y todo el desempeño, claro, de Diego Luna. Me vas a platicar ahora acerca de una de mis películas favoritas y de mis frustraciones más grandes, cuando Avatar no se llevó el Oscar, compañero. Platícame, por favor.
No se llevó el Oscar a Mejor Película, pero sí se llevó 3 premios Oscar en su momento. 2009 es la fecha de estreno, 2010 la fecha de las premiaciones en las que compitió. Es una propuesta que fue en su momento increíblemente innovadora por parte de James Cameron. Él siempre, desde el inicio de su carrera, ha tratado de contar historias, pero al mismo tiempo retar la magia cinematográfica a través de los efectos especiales. Y en este caso, crear un universo, el mundo de Pandora, este planeta al que se dirigen gente de la Tierra para tratar de extraer un mineral muy valioso, de colonizar violentamente en un sentido de la palabra, donde otra vez la ciencia ficción está haciendo analogías de nuestra propia historia global. Pues bueno, fue reveladora. Sí decíamos en su momento, pues claro, hay conexiones a la historia de Pocahontas, por ejemplo, ¿no? Sí hay vasos comunicantes entre esa historia, posiblemente también con otro tipo de cintas, pero ¿cuál no lo es? Lo que sí era una cosa muy interesante en ese 2009, hace ya 13 años, es que no estaba basada en ningún material previo, era una historia original para la pantalla. Ahorita quisiéramos tener ese tipo de historias, porque todo es precuela, secuela, continuación, reinnovación, live action, etcétera, spin-off de materiales que ya conocemos. Entonces, eso es una parte muy interesante de Avatar. La película se está reestrenando, ya se reestrenó desde el día de ayer en la pantalla grande, en tercera dimensión. Ya tuve oportunidad de ir a una de estas proyecciones, a la proyección de prensa, que me pareció verdaderamente espectacular, Alfredo. La calidad de lo que estamos viendo en la pantalla con esta remasterización que se hizo del trabajo original es verdaderamente impecable. También nos explicaron en la sala de cine cómo al menos una cadena de cine aquí en nuestro país ya está cambiando todos sus proyectores con tecnología de proyección láser que iluminan mejor y gastan menos energía. Y este fue un ejemplo que nos estaban dando con la proyección de Avatar. Te puedo decir que además del gran detalle con el que pudimos apreciar la película, una tercera dimensión verdaderamente inmersiva, bueno, se veían los insectos, se veía el polvo, se veía el polen. Es una cosa increíble reencontrarnos con esta película en la pantalla grande. Mira, la pandemia no ha terminado, pero todavía hay mucha gente que no ha regresado a las salas cinematográficas. Esto efectivamente se está vendiendo como una gran experiencia para la pantalla grande. Qué bueno, querido Charlie. Habrá que darnos una vuelta al cine y vamos a ver entonces Andor. Gracias por la tarea. Como siempre, te mando un abrazo y nos vemos en una semana. Un gran saludo para todos. Charlie del Río.